Los invito, hermanos, a ir conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 21, libro de Apocalipsis, capítulo 21, y vamos a leer el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. La expresión cielo y tierra es usada en la Escritura para designar el universo completo. En Génesis capítulo 1, versículo 1 leemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, en una clara referencia a la creación del universo. Así que cuando Juan nos dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, que él vio en una visión un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, se está refiriendo precisamente a la remoción de las cosas creadas tal como las conocemos ahora, para dar paso a una nueva creación, a un nuevo universo. Juan vio en una visión que el universo creado que conocemos ahora fue removido, y que un universo nuevo tomó su lugar. Ahora bien, ¿significa eso que vendrá un momento en que este universo, los cielos y la tierra, serán aniquilados totalmente, destruidos por completo, llevados a la inexistencia, para dar paso a un universo completamente nuevo, creado de la nada, tal como fue creado el universo actual? Los que nos visitan regularmente recordarán que este tema fue tratado hace poco más de un año, cuando estudiamos la tercera bienaventuranza en nuestra serie del Sermón del Monte. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No obstante, tendremos que volver sobre este asunto nuevamente, para dar así por concluida esta serie de sermones sobre escatología bíblica. Y estoy consciente, hermanos, de que de la misma manera en que muchas preguntas han sido respondidas a través de estos sermones, muchas otras interrogantes han quedado sin respuesta. La escatología es un tema muy vasto, sobre todo en lo que respecta a los detalles de las cosas, pero al menos hemos tratado de plantear un esquema general lo suficientemente amplio como para poder tomarlo de punto de partida para seguir profundizando en los detalles. Así que hoy daremos por concluida nuestra serie de sermones al tratar con este tema del cielo nuevo y la tierra nueva. Y nos volvemos a hacer una vez más la pregunta que hicimos hace un momento. El apóstol Juan nos habla en Apocalipsis 21:1 de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Está queriéndonos decir que este universo será destruido por completo y sustituido por uno nuevo, creado de la nada, sin ninguna relación con el universo actual. Nuestra respuesta es no. Podemos decir dogmáticamente, y hay cosas, hermanos, que podemos decir dogmáticamente. A veces las personas se molestan porque somos dogmáticos desde el púlpito. Es que hay cosas reveladas en la Biblia que nosotros podemos enseñar dogmáticamente, hay otras que no. Cuando nosotros decimos que hay una Trinidad y que nuestro Señor Jesucristo es Dios y que la palabra de Dios es inspirada, nosotros podemos afirmarlo dogmáticamente. Bueno, de igual manera, podemos decir dogmáticamente que la palabra de Dios no enseña tal cosa, sino más bien la renovación, restauración o regeneración, para usar un término bíblico, de este universo actual. Cuando Juan nos dice que él vio un cielo nuevo y una tierra nueva, se estaba refiriendo a este universo, a este cielo, a este mundo, pero completamente renovado.
Un universo que será librado de los estragos que causó la entrada del pecado en el mundo. En el capítulo 3 de Génesis vemos que la caída de Adán afectó notablemente la creación. Vamos por un momento a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vivimos en un mundo que está bajo la maldición de Dios. Y lo que la Biblia enseña es que al final de los tiempos, este universo será restaurado. Este universo será regenerado, libertados de los efectos de esa maldición. Y es ese universo restaurado el que Juan vio en una visión en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. En nuestro estudio de hoy, nosotros veremos dos cosas. En primer lugar, algunos argumentos bíblicos que prueban nuestra aseveración, específicamente 5 argumentos bíblicos. Y en segundo lugar, las aplicaciones prácticas que se derivan de esta doctrina. Pero dado que este es el último sermón de esta serie de 11 sermones que dimos de escatología, quiero repetir una vez más que estoy fuertemente endeudado con el pastor Sam Waldron y con el pastor Hofstetler, ya que sus estudios de escatología, tanto en el caso de uno como en el otro, me fueron de muchísima ayuda para estos sermones que hemos dado en nuestra iglesia estas semanas pasadas. Comencemos entonces viendo en primer lugar algunos argumentos a favor de la enseñanza. Recuerden, hermanos, que lo que vamos a hacer ahora es presentar algunos argumentos que prueben que la Biblia no, y subrayen esa palabra, la Biblia no enseña que esta creación será aniquilada y sustituida por una completamente nueva, sino que la Biblia enseña más bien que la creación actual será renovada, libertada de los efectos que el pecado trajo sobre ella. ¿Y cuáles son nuestros argumentos para probar esta doctrina? Primer argumento, la enseñanza de Romanos capítulo 8, versículos 18 al 23. Primer argumento que presentamos para probar nuestra doctrina. Romanos capítulo 8, versículos 18 al versículo 23. Dice el apóstol Pablo aquí: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, aflicciones que vinieron precisamente por causa de la caída del hombre, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación, el anhelo ardiente de esta creación, de estos cielos y de esta tierra que hoy conocemos, el anhelo ardiente de esa creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, es decir, la creación fue sujetada a producir lo que no sirve. Are su jardín y plante en ellas rosas, gardenias, todo lo que usted quiera, pero no cuide el jardín y usted verá que la hierba mala va a crecer más rápido que las rosas, las gardenias y los claveles. Porque esta tierra está maldita por causa del pecado. Dios sujetó este mundo a vanidad, es decir, a producir lo que es vano, a producir lo que no sirve. Sigue diciendo el apóstol Pablo, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Hay una esperanza para este mundo actual. Porque también la creación misma
será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo hace aquí una analogía entre lo que sucederá con nosotros y lo que sucederá con esta creación cuando llegue ese momento. ¿Qué sucederá con nosotros, hermanos? Que nuestros cuerpos serán resucitados. Y este cuerpo mortal será sustituido por un cuerpo de gloria. Ahora yo me pregunto, hermanos, en la resurrección, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, ¿qué es lo que tendremos nosotros? ¿Otro cuerpo completamente diferente que no tiene nada que ver con el cuerpo que tenemos actualmente? O sea que si usted tenía 5 pies, va a tener 6, 5 ojos verdes. No. Es este cuerpo sin defecto. Es este cuerpo resucitado. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 que es como cuando usted siembra una semilla. Usted siembra una semilla de mango y sale una semilla de mango. No sale otra cosa. De igual manera estos cuerpos fueron sembrados en corrupción, resucitarán en incorrupción. Estos cuerpos fueron sembrados en deshonra, resucitarán en gloria. Eso es exactamente, dice Pablo, lo que le espera a esta creación. Esta creación actual anhela ardientemente no ser aniquilada, no ser destruida por completo, no ser llevada a la inexistencia. Esta creación anhela ser liberada de la maldición causada por el pecado. Anhela ser libertada, dice Pablo, de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Primer argumento entonces, la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 18 al 23. Segundo argumento, la enseñanza del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19, versículo 28. Mateo capítulo 19, versículo 28. La enseñanza del Señor en el versículo 28 de Mateo 19 es la respuesta a una pregunta del apóstol Pedro en el versículo 27. Dice en el versículo 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hay dos cosas, hermanos, que yo quiero hacer notar en esta mañana, en este texto. Hay varias cosas más que podríamos decir, pero hoy en la mañana, para nuestro propósito, me bastan dos. En primer lugar, noten, hermanos, que el evento del que se habla aquí tendrá lugar cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Sea de lo que sea que está hablando Cristo en Mateo 19, 28, cuando habla de la regeneración, es un evento que ocurrirá cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dice aquí, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, y cuando el Hijo del Hombre se sentará en ese trono. Mateo capítulo 25, versículo 1, nos dice cuando vuelva a la tierra por segunda vez. Versículo 31. Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Así que cuando Mateo 19, 28 dice que eso ocurrirá cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, es indudable que él está hablando allí de su segunda venida. Es evidente que ese evento ocurrirá cuando Cristo vuelva por segunda vez.
Eso es lo primero que yo quiero que ustedes noten. Y en segundo lugar, deseo hacer notar aquello que ocurrirá en ese momento. El Señor Jesucristo dice, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Hermanos, ¿de qué regeneración está hablando Cristo en este pasaje? El comentarista William Hendrickson, y eso es lo que creen, hasta donde yo tengo entendido, casi todos los comentaristas y exégetas, no importa del bando en que estén. Pero cito a Hendrickson porque es un hombre muy erudito. Hendrickson comenta al respecto. En la regeneración, esto es, en lo que podríamos llamar el universo restaurado o renovado, el nuevo cielo y la nueva tierra, descrita en pasajes como Isaías 65, 17, 66, 22, segunda de Pedro 3, 13, Apocalipsis 21, 1, etc. Cuando el Señor Jesucristo vuelva, es lo que Él está enseñando aquí, la tierra no será aniquilada, pero tampoco continuará siendo lo que es ahora. Ninguna de las dos. Ni será aniquilada, ni continuará siendo lo que es ahora. En la segunda venida de Cristo la tierra será regenerada. La tierra será renovada. Toda la creación sufrirá una extraordinaria transformación. Así que no es un reino milenial lo que será instaurado cuando Cristo vuelva, donde vivirán juntos personas en cuerpos naturales y personas en cuerpos glorificados. No, todo será transformado cuando el Señor Jesucristo vuelva. Tercer argumento, la enseñanza del apóstol Pedro en Hechos capítulo 3, versículo 21. La enseñanza del apóstol Pedro, ya vimos la enseñanza de Pablo, ya vimos la enseñanza del Señor. Veamos ahora la enseñanza del apóstol Pedro en Hechos capítulo 3, versículo 21. Pero para poder tomar el contexto, vamos a leer desde el versículo 19. El apóstol está predicando aquí a un grupo de judíos. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Ahora noten, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Los cielos deben retener al Señor hasta los tiempos de ¿qué? De la aniquilación de todas las cosas. No, hermanos, de la restauración de todas las cosas. Y una vez más, quiero que noten dos enseñanzas claras del texto. En primer lugar, algo que es evidente en nuestro texto, que el Señor ascendió a los cielos luego de la resurrección y que allí estará hasta su segunda venida. Es claro eso, ¿verdad? Dice aquí, vuelvo y leo, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Es necesario que Cristo permanezca en el cielo hasta el tiempo en que todas las cosas sean restauradas. Nada se nos dice allí de dos segundas venidas de Cristo, una secreta y otra pública. Una 7 años antes de su segunda venida pública en secreto, que solamente los cristianos se van a enterar para raptar a su iglesia. Nada se habla en ese texto de tal cosa. El Señor permanecerá en el cielo hasta el momento de su retorno definitivo. ¿Y cómo sabemos que ese retorno de Cristo es definitivo? Por lo que el texto también enseña, en segundo lugar, que cuando el Señor Jesucristo vuelva, todas las cosas serán restauradas.
todas las cosas serán restauradas. Y dice Pedro, tal como fue profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento. Hermanos, ahí se cumplirán todas esas profecías, como veremos dentro de unos momentos, que aparecen en los libros de Isaías 65, 66, 11, 26, cuando habla de que el lobo y el cordero morarán juntos, de que un niño pastoreará una serpiente de áspid, de que no habrá más mal en toda la tierra que el Señor ha hecho. Dice Pedro, todo eso ocurrirá cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Así que Pedro no asume que habrán 2 o 3 segundas venidas, sino una sola. Y cuando eso ocurra, todo será restaurado. Ya no habrá mezcla en el mundo de justos e injustos, de buenos y malos. El día de la segunda venida de Cristo es el día de la restauración y renovación de la creación. No aniquilación, sino transformación. Eso es, hermanos, lo que nos espera cuando el Señor Jesucristo vuelva. Cuarto argumento. La enseñanza del mismo apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3. Hermanos, noten que no estamos tomando un texto oscuro de las Escrituras para crear todo un andamiaje teológico en base a un texto oscuro de las Escrituras. Estamos citando varios pasajes del Nuevo Testamento que enseñan la misma cosa. 2 de Pedro capítulo 3 versículos 10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Este es uno de los textos favoritos de aquellos que enseñan que este universo será totalmente destruido, aniquilado, para dar paso a uno nuevo, completamente nuevo. No obstante, si observamos este pasaje más detenidamente, veremos que lejos de enseñar tal cosa, este pasaje confirma las enseñanzas de los textos que hemos leído anteriormente. Quiero que veamos 3 cosas en este texto. Noten en primer lugar el tiempo en que estos eventos toman lugar, y verán que es el mismo tiempo que narran los otros pasajes del Nuevo Testamento. Pedro nos dice que será en el día del Señor. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá. ¿Y qué día es ese? Indudablemente el día de la segunda venida de Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, en primer lugar porque es el contexto del mismo pasaje. Dicen los versículos 1 al 4 el apóstol Pedro que en los postreros días vendrán personas burladoras. ¿Y de qué se burlarán? Diciendo, versículo 4, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Y cuándo es que Cristo viene? Que yo estoy oyendo continuamente que Cristo viene y nada de venir. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Y Pedro, hablando de ese mismo día, del advenimiento del Señor, dice, porque el día del Señor, el día de su venida, vendrá como ladrón en la noche. Pero si alguno todavía no está convencido, quiero que vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13.
Pasaje que habla del arrebatamiento de la iglesia. Hermanos, nosotros creemos que hay un arrebatamiento de la iglesia porque el apóstol Pablo lo enseña claramente en 1 Tesalónica. Lo que no creemos es que ese arrebatamiento ocurrirá 7 años antes de la verdadera y definitiva segunda venida de Cristo. No, 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 hermanos. La Biblia enseña que Cristo vuelve y cuando Cristo vuelva va a ocurrir todo eso. Noten lo que dice Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, no en el aire, sino con el Señor. Donde quiera que vaya el Señor, vamos nosotros. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero hermano, aunque ahí dice que acabó el capítulo, recuerden que esa división en capítulos y versículos se hizo en la Edad Media. Eso no es inspirado por el Espíritu Santo. Tenemos que seguir leyendo. Dice Pablo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Hermanos, una pregunta evidente, obvia. ¿De qué tiempos y de qué ocasiones está hablando Pablo en el texto? Pablo está diciendo, no queremos que ignoren que cuando el Señor Jesucristo vuelva, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que viven serán arrebatados para estar para siempre con el Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, evidentemente en que todo eso ocurrirá, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y es evidente, hermanos, que Pablo está hablando aquí de un solo tiempo, de un solo evento que será de gozo para unos y destrucción para otros en el mismo momento, porque sigue diciendo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Para ellos será como ladrón, pero no para nosotros. No para nosotros, hermanos, nosotros somos hijos del día. No somos hijos de las tinieblas para que aquel día nos sorprenda como un ladrón. No, cuando aquel día llegue nosotros estaremos preparados para recibir a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, las Escrituras insisten una y otra vez, en que la segunda venida de Cristo traerá consigo un tiempo de juicio y un tiempo de cambios dramáticos en el mundo. ¿Cuándo ocurrirá entonces aquello que Pedro narra en 2 de Pedro 3? El día que el Señor Jesucristo vuelva. ¿No es eso lo que dice Cristo? ¿No es eso lo que dice Pablo? ¿Es eso lo que dice Pedro? En segundo lugar, volvamos a nuestro texto otra vez, 2 de Pedro capítulo 3. En segundo lugar, noten, hermanos, que hay un paralelo en el contexto del capítulo 3 de 2 de Pedro entre la destrucción que se produjo en el tiempo de Noé, cuando la tierra fue destruida por un diluvio, y la destrucción que tendrá lugar cuando el Señor Jesucristo vuelva. Hay un paralelo entre estas dos destrucciones. Vean el versículo 5 del capítulo 3. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces
pereció, fue destruido, anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermanos, una pregunta. En los días de Noé, cuando este mundo fue destruido, cuando este mundo pereció, anegado en agua, ¿fue este universo aniquilado? ¿Fue este universo destruido por completo de tal manera que Dios tuvo que crear otro de la nada? Por supuesto que no. Este mundo no fue llevado a la inexistencia para dar paso a uno completamente nuevo. Y es esa la analogía que usa el apóstol Pedro para hablar de la destrucción que tendrá lugar cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Así que no hay razón para pensar que el mundo actual será aniquilado cuando el Señor vuelva, aunque sí será destruido como lo fue en los tiempos antiguos, en los días de Noé. Y en tercer lugar, la palabra que encontramos en el versículo 10, cuando dice que la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, es la misma palabra griega que aparece en Mateo capítulo 3, versículo 12, para referirse al castigo que sufrirán los impíos en el infierno. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 12. Mateo capítulo 3, versículo 12. Dice Juan el Bautista: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca, nunca se apagará. Es evidente en ese mismo texto que los impíos no serán aniquilados en el infierno, como enseñan los adventistas del séptimo día y como enseñan los testigos de Jehová, sino que serán castigados allí por los siglos de los siglos. Si los impíos dejaran de existir en el infierno, ¿qué sentido tendría que se hablara allí de un fuego que nunca se apagará? Como pueden ver entonces, hermanos, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10, no se habla de la aniquilación total de este universo, sino más bien de la destrucción de las cosas creadas para dar paso a una nueva creación que no es otra que este mismo universo, con este mismo planeta Tierra, pero totalmente purificado, totalmente renovado, totalmente transformado. Nuestra última argumentación, Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, el texto que estamos estudiando en estos sermones. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Dice el apóstol Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Hay dos palabras en griego que se traducen al español con la palabra nuevo. Y si alguno está aquí de visita, la insistencia nuestra con el griego, alguien decía una vez: ¿y quién es ese griego que tanto lo citan? No, el griego es el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Y tenemos que tratar de ver cuál es el significado exacto de las palabras que los autores bíblicos usaron. Y hay dos palabras griegas que se traducen como nuevo en español. La primera es la palabra neos. Ustedes la han oído muchas veces. Esto es neoclásico. ¿Lo han oído? Cosas con neo. Es una palabra griega que significa nuevo en tiempo u origen. Es decir, una cosa que no existía y acaba de venir a la existencia. Pero hay otra palabra que es la palabra kainos, que significa nuevo en cualidad. Y se usa para hablar de algo que ya existía, pero que ahora posee cualidades nuevas que antes no poseía. ¿Ven la diferencia? Uno es nuevo en origen, no existe y acaba de venir a la existencia, neos.
La otra es, existía ya, pero ahora tiene cualidades que antes no poseía. Eso es kainos. Cuando Juan nos dice aquí que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, no se está refiriendo a un universo neos, sino más bien a un universo kainos, nuevo en cuanto a calidad, no en cuanto a tiempo. Es en ese sentido que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, en que sus cualidades serán nuevas, mucho más excelsas que las actuales. Y miren, hermanos, aún en este mundo caído, hay cosas que son hermosas. Aún en este mundo caído, cuántas cosas hermosas Dios ha creado. Particularmente debo confesar que yo soy un enamorado de esta nación, de esta tierra. Porque miren, yo he estado en otros lugares y realmente Santo Domingo es hermoso. República Dominicana tiene lugares hermosos. Aún a pesar de ser un mundo caído, es hermosa la creación. Cuando el Señor Jesucristo vuelva en gloria, los santos heredarán un mundo nuevo, renovado, un mundo que habrá sido libertado de todas las consecuencias de la caída del hombre. Alguien puede decir en esta mañana, está bien, pastor, me convenció, he entendido y aceptado lo que la Biblia enseña acerca del cielo nuevo y la tierra nueva, he comprendido que este universo no será aniquilado, sino más bien renovado. Pero ahora me pregunto, ¿qué importancia tiene todo esto? ¿Por qué tomar un sermón un domingo en la mañana y la mitad del sermón para dar argumentos para probar esto? ¿Por qué tanto empeño en demostrar esta verdad? Eso nos lleva a nuestro segundo punto, la importancia de esta doctrina. Ya vimos los argumentos que prueban la doctrina. Veamos ahora en segundo lugar la importancia de esta doctrina. 4 cosas. En primer lugar, si no poseemos una comprensión clara de estas cosas, no tendremos una perspectiva correcta de la vida futura. Si no tenemos una comprensión clara de estas cosas, tampoco tendremos una perspectiva correcta de la vida futura. Hermanos, muchos al día de hoy, y creo tristemente que aún miembros de esta iglesia que han estado sentados aquí oyendo muchas veces hablar de estas cosas, tienen un concepto muy etéreo de la vida futura. Ellos esperan poseer por la eternidad una nube privada y un arpa privada, la cual estarán tocando por la eternidad vestidos de blanco. Se pasarán la eternidad saltando de nube en nube, con un arpa en la mano, vestidos de blanco. Pero ¿es eso realmente lo que nos espera en la eternidad? ¿Habitar una nube privada con nuestra arpa privada, sin hacer ninguna otra cosa que saltar de nube en nube visitando a Abraham, a David? ¿Es eso, hermanos, lo que haremos en la eternidad? Hermanos, ese concepto no es bíblico. La Biblia enseña más bien que este mundo será renovado, que este mundo será transformado y que los santos vivirán por siempre en esta tierra en comunión con Dios por siempre. Pero yo creía que eso era lo que enseñaban los testigos de Jehová. Hermano, el que los testigos de Jehová enseñen algo, eso no quiere decir que es incorrecto. La Iglesia Católica cree en la Trinidad, nosotros creemos en la Trinidad. La Iglesia Católica cree que la Biblia es la palabra de Dios, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. De hecho, sorpréndase, los concilios que hubieron en la Iglesia en los primeros 4 siglos, la Iglesia Católica los cree igualito que nosotros. Lo que los santos de los primeros 4 siglos hablaron en todos esos concilios, el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, el concilio de Orange, nosotros creemos exactamente lo mismo. El hecho de que una iglesia falsa crea una cosa no quiere decir que es mentira. Tenemos que ir a la palabra de Dios y ver lo que enseña la palabra de Dios. ¿Y qué enseña la palabra de Dios?
Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ah, pastor, ¿y cómo usted sabe que no viviremos en el cielo nuevo? Porque dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He ahí, hermanos, la imagen bíblica de la vida futura. La nueva Jerusalén desciende del cielo para morar en la nueva tierra. Como dice Anthony Hokeman, es en esta nueva tierra entonces donde esperamos pasar la eternidad, disfrutando de sus bellezas, explorando sus recursos. Hermano, no crea que en el cielo no se va a hacer nada. No, en la nueva tierra hay muchas cosas que hacer, pero ya sin la maldición que se introdujo por la caída. Así que si alguien pensaba en el cielo o en la eternidad como una vagancia perpetua, se equivocó. El trabajo fue introducido por Dios antes de la caída y habrá trabajo que hacer en el cielo. ¿Qué habrá que hacer? Yo no sé. Hermanos, Dios simplemente nos ha abierto un poco la cortina para que veamos a través. Y hemos visto un poquito para alimentar nuestra esperanza. Ahora, algo sí sabemos, el trabajo en el cielo no será una maldición. De hecho, una persona exégeta de la Biblia, quien yo respeto muchísimo, que no es dado a especulaciones, dice que en el cielo ni siquiera vamos a sudar. No vamos a sudar, no habrá transpiración. Eso es una molestia, este calor con este sudor. Porque el sudor fue introducido aparentemente después de la caída. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. En el cielo no va a ser así. Sigue diciendo Hokeman. Estaremos disfrutando de sus bellezas, explorando sus recursos y usando sus tesoros para la gloria de Dios. Y si tenemos en cuenta que Dios hará de la nueva tierra su morada, y que donde Dios mora, allí está el cielo, seguiremos estando en el cielo a la vez que estamos en la nueva tierra. Porque el cielo y la tierra ya no estarán separados como lo están ahora, sino que serán uno. Así que cuando alguien dice, yo espero ir al cielo, no está diciendo nada incorrecto, siempre y cuando entienda que el cielo va a estar aquí. Hermanos, esa fue la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes. Una de las bendiciones incluidas en el pacto que Dios hizo con Abraham era la posesión de la tierra de Canaán. Vamos a Génesis capítulo 17, versículo 8. Génesis capítulo 17, versículo 8. Dice Dios a Abraham, y te daré a ti, noten, te daré a ti y a tu descendencia, después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Recuerdan esa palabra en Apocalipsis? Él morará con ellos como su Dios, ellos serán su pueblo. Aquí está el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham. Ahora, hermanos, ¿cómo debemos entender esta promesa? ¿Estaba Dios prometiendo simplemente que el pueblo de Israel, la descendencia física de Abraham, heredaría perpetuamente la tierra literal de Canaán? ¿Ese pedazo de tierra que hoy conocemos como Palestina? ¿Es eso lo que creen los dispensacionalistas? ¿Es así como debemos interpretar esa promesa? No, hermanos. Esa interpretación de los dispensacionalistas tiene dos graves problemas. En primer lugar, la Biblia no limita la descendencia de Abraham únicamente a los judíos. Ese es el primer problema. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Yo sé que hemos visto esto antes, pero solo lo cito para probar mi punto. Gálatas capítulo 3, versículo 27.
Dice el apóstol Pablo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje, descendientes de Abraham sois, y por si queda alguna duda, herederos según la promesa. Hermanos, ¿herederos de qué promesa? De la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 17:8. A ti y a tu descendencia después de ti daré esta tierra. Y aunque usted sea chino, alemán, norteamericano, nació en Bonao, en Cutupú, en Licey al Medio, usted, si es creyente, es heredero de la promesa. Somos descendientes de Abraham por la fe. La promesa que Dios le dio a Abraham fue: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero hay algo más. Las Escrituras tampoco limitan la promesa a la tierra de Canaán. Las Escrituras no limitan la promesa a la tierra de Canaán, a la tierra de Palestina. Hermanos, la Biblia se interpreta sola, y esa no es la interpretación que la misma palabra de Dios le da a la palabra Canaán. Noten, hermanos, que la promesa no fue dada únicamente a los descendientes de Abraham. La promesa fue dada a Abraham mismo y a su descendiente. Ahora yo me pregunto, ¿poseyó alguna vez Abraham la tierra de Canaán? Vamos a Hechos capítulo 7. ¿Poseyó alguna vez Abraham la tierra que Dios le prometió? Respuesta contundente: no, no. Dice Hechos 7:3. Y le dijo Dios a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni para poner un pie. Ni para poner un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Pregunta: ¿le mintió Dios a Abraham? ¿Fue defraudado Abraham en la promesa? Porque Abraham no tuvo tierra en Canaán ni para poner un pie. ¿Le mintió Dios a Abraham? Todos sabemos que Dios no puede mentir. Vamos a Hebreos capítulo 11. Y vamos a dejar, hermanos, que la palabra de Dios se interprete sola. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos salieron buscando no un pedazo de tierra en Palestina, ellos salieron buscando una ciudad celestial. La tierra de Canaán era en cierto modo el antitipo
de una promesa mucho más amplia. O si quieren ponerlo de otra manera, era un anticipo, no solamente un tipo, sino un anticipo de una promesa mucho más amplia. Los judíos del Antiguo Testamento disfrutaron de la sombra solamente, pero el nuevo pacto descansa sobre promesas mejores. El autor de Hebreos nos dice que la ciudad que Abraham buscaba era celestial. La tierra de Canaán era un tipo de aquella nueva tierra de la que habla Apocalipsis capítulo 21. Y si alguien tiene dudas todavía, vamos a Romanos capítulo 4. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Hermanos, ¿cuál fue la promesa según Pablo? No según este autor o aquel teólogo o aquel exégeta. De acuerdo a la interpretación del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, ¿cuál fue la promesa? ¿Que Abraham heredaría en un milenio un pedacito de tierra en Palestina? No, Pablo dice, herederos del mundo. Esa era la promesa que Dios le había dado a Abraham. Lo que nos enseña que Canaán no era más que un tipo de la nueva tierra. ¿Cuál es entonces la promesa de Dios para sus hijos? Que Él creará cielos nuevos y una nueva tierra sobre la cual reinaremos con Él para siempre. Salmo capítulo 37. Versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 22, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Versículo 29, los justos heredarán la tierra y vivirán 1000 años. No, para siempre sobre ella. Versículo 34, espera en Jehová, guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. ¿Cuándo? Cuando sean destruidos los pecadores lo verás. Aquí no está hablando de un milenio donde viven personas en cuerpos naturales y otros en cuerpos glorificados y que al final habrá una rebelión al final de los 1000 años. Aquí dice, Cristo viene, los impíos son destruidos y los benditos de Jehová heredarán la tierra para vivir para siempre sobre ella. Hermanos, más claro de ahí es difícil de encontrarlo. Hay que tener una mente muy prejuiciada para no entender esas cosas. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Mateo 5:5? Bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo, de este mundo, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por 1000 años, no por los siglos de los siglos. Hermanos, el tiempo se me ha ido, y yo tenía varias cosas más que ver, pero voy a saltarlas por amor a vosotros.
Y voy simplemente a dar esta palabra de aplicación. Hermanos y amigos, esto es lo que espera a los hijos de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Los impíos serán juzgados y destruidos. Los santos vivirán en esta tierra por toda la eternidad en comunión con Dios, en una tierra que ha sido librada de todas las consecuencias que han venido sobre ella por causa del pecado. Hermanos, todo será nuestro. No habrá necesidad de codiciar nada. No estaremos descontentos con nuestra porción. Allí no habrá más llanto, no habrá más engaño, no habrá más impío que haga el mal, no habrá un vecino molestoso que no nos deja dormir, no habrá un negociante engañador que nos hizo un mal. Hermanos, dice la Biblia, no se hará mal en todo mi santo monte. No se hará mal. Dios redimirá esta tierra de la maldición y nosotros disfrutaremos de todo lo que Dios ha hecho. Hermanos, si esta tierra no fuese redimida, habría entonces un sentido real en el que Satanás logró una victoria sobre Dios. Si Dios está de manos atadas y ya tiene que aniquilar esta creación por causa del pecado, entonces Satanás logró una victoria. Pero no, hermanos, la última página del libro de historia dirá, la victoria es de Dios. El hombre fue redimido, la creación fue redimida, Dios salió victorioso. Dios salió victorioso. Pero ahora, mi amigo, yo quiero preguntarte algo. ¿Estás tú preparado para morar en esa nueva tierra? Cuando el Señor Jesucristo vuelva, ¿en cuál grupo estarás tú? Porque dice la Biblia que algunos lamentarán. Buscarán la muerte y no la hallarán. Y yo te pregunto, ¿en cuál grupo estarás tú? Porque solo morarán en la nueva tierra aquellos que por medio de la fe y el arrepentimiento son ahora nuevas criaturas. Nadie puede morar en esa nueva creación sin ser él mismo una nueva creación en Cristo. Dice la palabra de Dios que los que estamos en Cristo Jesús, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y yo te pregunto una vez más, mi amigo, ¿alguna vez has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, pidiendo perdón por tus pecados, descansando únicamente en la justicia de Cristo, y la gracia del Espíritu de Dios ha venido sobre ti y te ha transformado? No para que seas perfecto, porque la perfección nadie la alcanzará de este lado del cielo. Pero puedes decir, mi amigo, que la gracia de Dios te ha transformado. Que hay muchas evidencias en tu vida de que no eres el mismo, de que eres una nueva creación en Cristo. Si es así, gózate en todo lo que hemos dicho hoy, porque estas promesas, mi hermano, son para ti. No para Israel, son para ti. Y para todos aquellos que desde la caída de Adán hasta el último salvo han depositado su fe en la promesa de Dios de que habría de enviar a un Salvador. Pero mi amigo, si no puedes decir con una limpia conciencia que el poder del Espíritu de Dios no te ha transformado, estas promesas no son para ti. Y el día de la venida del Señor Jesucristo va a ser el día más amargo de tu existencia. Hermanos, mientras el mundo se afana por hacer de esta vida presente un paraíso, nosotros aguardamos esperanzados la venida de nuestro bendito Señor y Salvador. Entonces, y solo entonces, el paraíso que Adán perdió vendrá a ser el paraíso recobrado. El paraíso recobrado. Dice Pablo en Colosenses, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, nosotros que hemos creído en Él, seremos manifestados con Él en gloria. Con gozo pasaremos a recibir la herencia prometida. Y hermanos,
Dios mismo se encargará de consolarte por cada una de tus tristezas. Enjugará Dios, hermano, Dios mismo enjugará cada lágrima. Dios tiene un libro de memoria, hermano, y cada vez que este mundo impío te ha hecho mal, cada vez que este mundo impío te ha trastornado y te ha llevado a llorar, Dios tiene eso escrito en un libro, y dice la palabra de Dios que Él te consolará por cada una de las lágrimas que has derramado en este mundo maldito. No habrá muerte, no habrá llanto ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y como hemos dicho muchas veces, será en ese momento cuando veremos quiénes fueron tontos y quiénes fueron sabios. Porque hay muchos, y tristemente muchos, que engañados profesan ser cristianos, que están tratando de hacer de este mundo un paraíso. Esos irán al infierno por toda la eternidad. Que el Señor nos conceda el que podamos recordar continuamente esta promesa durante nuestro peregrinaje aquí en la tierra, para que con mansedumbre y paciencia esperemos el cumplimiento de la promesa.